Bien. Bueno, este, pues vamos con límites iterados. Bueno, no sé si han visto esta expresión. Tienen aquí el punto x0, y0 y tomar el doble límite cuando y tiende a y0 del límite cuando x tiende a x0 de f de xy. Es un límite doble. ¿Qué quiere decir? No, como es usual, el primer límite que hay que aplicar es este. Y luego vamos a aplicar este. Entonces, ¿qué significa que vamos a tomar el límite cuando x tiende a x0? Entonces, la idea de esto es ir tomando límites para x distintas de x0. Entonces, nos tenemos que acercar acá. Entonces, en la primera coordenada, quiere decir que me va a tomar, en la primera coordenada, x que se están acercando a x0. Pero aquí el límite, esta función es de dos variables. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, luego vamos a tener que tomar el límite cuando y tiende a y0. Pues nos vamos a acercar en esta, bueno, me salió medio choquito, pero en la hoja, en la perspectiva no se ve tan mal. Luego nos tenemos que ir acercando hacia y0, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Lo primero que vamos a hacer es, como vamos a tomar primero lo que vamos a hacer es tomar el límite cuando x tiende a x0. Lo que vamos a hacer es fijar distintas y's, distintas de y0, fijo una y distinta de y0 y me acerco y tomo este corte y veo qué ocurre con el límite de la función a lo largo de este corte direccional, que es en la primera dirección canónica, y veo qué ocurre. Y luego tomamos otra y hacemos lo mismo. Tomamos y's distintas y tomamos el límite cuando x tiende a x0. ¿Sale? Y luego, cada uno de esos límites, digamos que lo voy a pintar aquí, así. En este punto no quiero indicar, acuérdense que cuando tomamos límites, nos interesa tomar x distinta de x0. Entonces, no quiere decir que voy a tomar x igual a x0, sino que cuando ya tomé este límite, en este punto hay un cierto límite. Le vamos a poner, entonces vamos a fijar una, no y0 porque ese es el punto en donde estoy tomando el límite iterado, sino otra y. Vamos a tomar una y1. Entonces, toman el límite cuando x tiende a x0 de f de x y1 con y1 distinto de y0. ¿Sale?
¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me estoy acercando en el dominio en esta dirección canónica hacia este punto, ¿lo ven? Y vamos a pensar que este valor les da un L sub Y1. ¿De acuerdo? Y eso lo van a hacer para cada Y distinta de Y0. Entonces, cuando estamos haciendo eso, el límite, para cada Y distinta de Y0, esto les da un valor que le voy a llamar L sub Y. Porque para cada Y, fijamos una Y obtenemos este límite y nos da un valor. Vamos a pensar que ahorita estos límites existen. ¿Sale? Bueno. ¿Profe, escribió mal la L o la puso así a propósito? ¿Cuál L? La No, L de... es que le había puesto mayúscula y luego me acordé que el límite es minúscula, ¿no? Bueno, lo pongo ahorita así. Ah, ok. Bueno, ya quedó. Sí. Luego. ¿Y luego qué vamos a hacer? O sea que este símbolo ahorita de aquí, para cada Y me da un límite. O sea, es como una función que depende de Y. ¿Sale? Si quieren lo ponen, pues sí, así. A ver. L de Y. Y luego, lo que van a hacer es tomar el límite de esta función cuando Y tiende a Y0. ¿Se entendió? O sea, ya que obtuvieron los límites así, en cada corte, para Y distintas de Y0, eso les va a dar una función que va de R en R, ¿lo ven? Y luego van a tomar el límite cuando Y tiende a Y0. Y este es el límite iterado. ¿Dudas? Es como, es como un límite, bueno, o sea, casi casi parece que la anotación dice eso, ¿no? Pero se podría decir que es como un límite dentro de otro límite. Ajá. Pero ¿cuál es la idea? El primero que vas a calcular es este. Entonces, la idea es que para cada valor de estos, calculas este límite. Y eso te va dando distintos valores, te da la función de RNR. Ya que tienes esa función, ya puedes tomar el límite de esa función, el segundo límite ya lo puedes tomar. Entonces, bajo esta lógica, ¿qué cosa es el límite cuando x tiende a x0 del límite cuando y tiende a y0 de f de xy? Pues sería algo así como L de X, el límite cuando X de X0 de L de X. Exacto, entonces construimos una función. Esto va a ser el límite cuando x tiende a x0 de una función L sub x o L de x, así, ¿verdad? Donde para cada x, ¿quién es L de x? Pues es el límite cuando y tiende a y0 de f de xy. O sea, fijan una x y toman el límite cuando y tiende a y0 y estamos tomando x distinta de x0. Profe, ¿puede subir la hoja un poco? ¿Un poco más? Es que está el libro y ya no. Deja acomodo la cama. Ahí. Ajá, pero sí puede acomodarlo un poco. Ahí, gracias. Ahí. A ver, déjenles mando la foto.
Entonces, en ese caso, ¿qué se va a hacer en el dibujito? Espérame tantito. Sí. Ajá, entonces, tienen aquí el punto X0, Y0, y ahora lo primero que hacen es fijar una Y para este límite iterado. Fijan una Y, si quieren, no, perdón. Este ya, sí, este es el otro, ¿verdad? Entonces, Pero, profe, ¿no le falta un eje en ese dibujo? sí, sí. Pero en este límite, primero fijas una X, vamos a poner aquí X1. Te fijas en el límite cuando te acercas a este punto. Y ese límite te da lo que vale la función L de X1. ¿Sale? Que es el límite cuando Y tiende a Y0 de f de X1, Y. ¿Sale? Entonces, para cada X distinta de X0, les da esta función, la L de X. ¿Sale? Al tomar X distinta de X0. ¿Ok? Y ya, entonces, esto va a ser lo que les había puesto antes, que era el límite cuando X tiende a X0 de la L de X. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, primero uno que espero que sea fácil. Tomen f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada, que ya saben que su dibujo es un paraboloide. ¿Sale? Y vamos a tomar x0, y0 igual al origen. Entonces estamos aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular los dos límites. El límite cuando x tiende a x0 del límite cuando y tiende a y0 de f de xy, que en este caso es igual al límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de f de xy. ¿Sale? ¿De acuerdo? Hola. Sí, pro, se ve bien. Sí, profe, de acuerdo. Bien. Entonces, para hacer fijamos las x, tomamos una x fija ahorita y tomamos el límite cuando y tiende a 0. O sea, nos estamos acercando así. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos va a dar esto? El límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de x cuadrada más y cuadrada. La x está fija, esto es una constante. Primero tienen que tomárselo así, ¿verdad? Entonces, la x está fija y hace entender y a 0. Entonces, ¿qué les da? Pues el límite, cuando x tiende a 0, esto se va a 0.
Entonces queda de x cuadrada y luego esto se fue a 0. Entonces quiere decir cómo se ve la función L de x. Esta de aquí, la L de x, cada que fijan una x y hacen tender y a 0, les da la x cuadrada, ¿lo ven? Que es la parábola del corte de aquí, ¿verdad? Pues la L de x es la parábola de este corte direccional. A ver, profe, ¿puede repetir eso? Ajá. Entonces, ¿qué parte? Lo del corte del paraboloide direccional. Sí, o sea, tú estás fijando una x, tomas el límite, ¿y qué te da? X cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale L de x? X cuadrada. O sea que para esta x, elevas al cuadrado ese número y te da esta altura. En este caso, corresponde ¿con quién? Con el mismo corte direccional de la superficie. Porque ¿cuál es el corte en la primera dirección canónica de esta función? En el origen. Pues tienes que tomar y igual a 0. ¿Y qué función te queda? Esta. ¿Por qué coincidió L de x con el corte direccional? Pues por la continuidad de la función, ¿lo ven? Como la función es continua, este límite vale la función en, a ver si me cabe, por la continuidad, L de x es simplemente f de x, 0, por la continuidad de f. ¿Lo ven? ¿Ves? Sí, profe. Entonces, ya viste que coincide la L de x con el corte direccional. ¿Lo ves o no? Sí, profe. ¿Qué propiedad cumplen las continuas respecto al límite, Jorge Luis? Teorema básico de continuidad, ¿verdad? No solo existe. ¿Cuál L? ¿Cuál es el límite de una función continua? No. ¿Cuál es el límite de una función en x0? De una función continua en x0. F de x0, ¿verdad? Gracias, Alexi. ¿Ya te acordaste, Jorge Luis? Sale, les mando la foto. No, bueno, ahí sí necesitas revisar eso, Jorge Luis. O sea, imagínate, ese teorema de límite y continuidad se vio en cálculo 1 y en cálculo 3. Entonces necesitas revisarlo, ahorita no puedo repetir eso. ¿Sale? Pero chécalo por favor y si tienes dudas me preguntas. No. Bueno, pero es que no sean tan sensibles, ¿no? Pues ahorita no puedo repetir eso, Jorge Luis. Es la pandemia, profe. Por favor, sea comprensivo. No estoy enojado. Ah, eso ya es otra cosa. ¿No tienes micrófono, Jorge Luis?
no para usted. Mira, acuérdate que este límite lo que significa es que la X ahorita está fija, la X es una constante. Sí. Entonces, esta es una función continua respecto a su variable que es la Y. Ok. Entonces, si estás tomando el límite cuando Y tiende a 0, tienes que evaluar la función cuando la Y vale 0. ¿Qué es esto, sí o no? Ah, sí. Por eso es este límite te queda X cuadrada, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sale? Ahora, eso tiene una interpretación geométrica. Como la función es continua, la función f de x coincide, digamos, la gráfica de L se ve igual que el corte direccional. No es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la gráfica de L y el corte direccional? En que la función L es una función de R en R. Su gráfica vive en R2, mientras que el corte direccional vive en R3, pero las curvas son igualitas. Porque Ok, el sí me corte queda claro. direccional vive en el plano XZ. Esa curva que se ve en el plano XZ es la misma que la gráfica de L. ¿Lo ves? Sí. Perfecto. Ok, Pues profe, déjame entonces, anotar estas observaciones. ¿Eh? entonces el corte direccional vive en R3, mientras que la gráfica de L vive en R2, ¿no? Así es. Ok, gracias. ¿Te acuerdas, por ejemplo, ayer que vimos que los cortes del plano tangente coinciden con las tangentes de los cortes direccionales de la superficie? ¿Cómo argumenté que esos cortes eran efectivamente las rectas tangentes de los cortes de la superficie? Definí una función g que va de R en R, ¿te acuerdas? Más o menos, profe, pero para revisarlo mejor, ¿qué clase era? ¿Se acuerda? Pues ayer. Ah, Y ayer el día de la no regañada, nomás quieres que te regañe. o el día que me regañó. O sea, No, no nos vamos a acordar por el día del regaño porque he estado muy regañón. Exacto, y luego me reclama. A ver, este, bueno, ahorita revisamos lo de la clase de ayer, ¿sale? Pero a ver, la observación es esta. A ver, observación. Para para cada límite iterado, usamos una función auxiliar L sub X eh, y L sub Y. Ambas, L sub X y L sub Y, van de un dominio en R a R. Entonces, la gráfica de cada una de estas están en R2. ¿De acuerdo? Ahora, como F es continua, el límite cuando X tiende a X0 del límite cuando Y tiende a Y0 de F de XY es igual al límite cuando X tiende a X0 de la función L de X. ¿Sale? Que es igual a
em, ¿cómo se los pongo? O sea, cuando es continua, fíjate, Profe, sería fíjense F más, en este límite. más L de Y0, ¿no? Más F de Y0 y F de Y0 ya la evaluaste, entonces ya es un real y eso ya te da una cierta función, digamos. En el caso pasado, el real era 0, ¿no? A ver, fíjate, para calcular este límite, dejas fija la X y haces tender Y a Y0. Entonces, para cada X, como la F es continua, ¿cuál es el valor de este límite? Sería F de X más F de Y0 y F de Y0 ya es un real, No, no está bien eso. ¿no? No. Shit. ¿Por qué? ¿Qué es F de Y0? Estás hecho bolas. Pues no dijo que por continuidad, o sea, La el... función es de dos variables, o sea que F de Y0 no tiene sentido. Ah, shit, es de dos variables, cierto. A ver, espera. Entonces, si ustedes dejan fija la X y hacen tender Y a Y0, por la continuidad de F, ¿cuánto les da ese límite? F de X, Y0. Exactamente. Ok, y eso ya es una función que solo depende de X, ¿no? Y ya Así tiene es. X. Oh, Simón. O sea, cuando la F es continua, la L es F de X, Y0. Y, o, o sea, es decir, que L de X es esta función, F de X, Y0. Eh, por otro lado, además, el límite, cuando Y tiende a Y0, del límite, cuando X tiende a X0, de F de X, Y, va a ser igual ¿a quién? Al límite cuando Y tiende a Y0 de la L de Y, pero ¿es quién? F de X0, Y. El límite cuando Y tiende a Y0 de F de X0, Y, ¿verdad? Es decir, que L de Y es F de X0, Y. Profe, ¿puede subir la hoja aunque, bueno, un cachito suba al libro? O sea, déjame mando la foto y ahorita ya la pongo ahí para que la vean. Ok. A ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que por el momento no. No, profe, se ve bien, pero es el caso bonito porque son continuas. Ahorita nos va a ensartar todas las demás y va a haber toda la lluvia de dudas. Ajá. O sea, Una estamos canción de Dirichlet, bien sabrosa. en el caso fácil, ¿verdad? Bien. Por lo anterior, si F es continua, la gráfica de L de X es ¿quién? La gráfica de F de X, Y0. Es un corte direccional, ¿no? Ok, y en la primera dirección canónica dijo, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Sí, en la primera. En la primera, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero vamos a decirlo apropiadamente. ¿En qué plano vive el corte direccional? El primer corte direccional, el corte direccional en la primera dirección canónica en X0, Y0. ¿En qué plano vive? En el XZ, ¿no?
No exactamente, porque cuando tú hablas del plano XZ, tú estás hablando de este plano, que es un plano canónico. En cambio, si tu X0, Y0 está aquí, tu primer corte direccional no va a pasar por este plano, sino en dónde va a cortar ese plano. Va a cortar aquí. Ok, entonces vive en el en el YZ, ¿no? ¿No? Porque el plano YZ está generado por este eje y por este eje. Es ortogonal, es otra dirección. Y más bien, esa cosa está contenida en uno de los cuadrantes, ¿no? ¿No? Es un plano vertical. ¿En dónde vive el corte en la primera dirección canónica en este punto? ¿En qué plano vive ese corte? No, el XY no, el XY es un plano horizontal. Con- no sé por qué estás tan hecho bolas, Gabriel. XY0 punto P1, P2, no entiendo bien eso, Marco. Es que es el plano donde es constante Y0, ¿no? Y0 es un valor fijo. Lo estás diciendo raro. ¿Cómo describen este plano verde? Plano, no entiendo, Yang. Z a X0. No entiendo eso, ¿qué significa? Plano paralelo al XZ, muy bien, que pasa por Y0. Para decirlo más apropiadamente, Jorge Luis, ¿te parece que digamos que pasa por X0, Y0? Para que todo sea con cosas en R3. Entonces, ¿cómo ven eso de Jorge Luis? ¿Cómo ves eso de Jorge Luis Yang? O sea, es un corte canónico en la primera dirección canónica. Pero ese corte vive dentro de este plano verde que dibujé aquí, que no es el plano canónico. Los planos canónicos son tres: el XZ, el YZ y el XY. El XY ahorita no pinta porque es el plano del dominio, es un plano horizontal. Ya. Es el plano X, 0. Hay algo Ajá. raro en eso, ¿no? No, o sea, el plano X, sí, está igual el de raro. No, el plano X, 0 trasladado al punto X0, Y0. Pero si estás describiendo un plano en R3, los puntos en el plano, los puntos de un plano en R3 tienen 3 coordenadas, no 2. Sí, es cierto. O sea, sería X, sería el plano X, Y0, Z, ¿no, Marco? Sí, sí. Entonces, ahorita en este dibujo, el plano P es igual al conjunto de puntos X, Y0, Z en R3, tal que X y Z los toman en los reales. Esto es un plano, ¿verdad?
es paralelo al XZ, al plano XZ que pasa por el punto X0, Y0, 0, si quieren, para que todo quede en R3. Ahora sí estamos bien. Ya, profe, ya cayó. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, si f es continua, la gráfica de L de X se ve igual, lo voy a poner así, se ve igual que el corte de F con el plano P, que es el primer corte canónico, en el punto X0, Y0. Así lo habíamos definido, ¿verdad? Sale. Entonces, se ve igual. Lo voy a poner entre comillas. No olvidar que los cortes de F son subconjuntos de R3. ¿Sale? Pero como los cortes que hemos tomado son cortes hechos con planos, podemos, espero que se entienda a qué nos referimos con que se ve igual la gráfica de L que el corte de la función. Para precisar eso, ¿qué significa eso? Ah, pues, ¿cómo son los puntos en la gráfica de L? Pues son puntos de la forma X, L de X, ¿verdad? Esto está en R2. Y bueno, la X la estoy variando ahorita en R. Entonces, ¿en qué sentido se ve igual a que el corte? Se me olvidó la notación que les di para los cortes. ¿Me recuerdan cómo era? Lo tengo que buscar o... Bueno, lo voy a poner así. La gráfica de F intersección el plano, que ese es el corte canónico. No me acuerdo la notación que les había dado, pero es este es el corte, ¿se acuerdan? Esa intersección. Ese corte, este conjunto de puntos en R3, utilizando la L, ¿cómo se ve? Pues fácil, porque es X, Y0, L de X en R3, variando la X en R. A esto es a lo que me refiero con que se ven igual. Es la misma curva, solo que esta vive en R2 y esta vive en un plano de R3. Pero a eso me refiero con que es la misma curva. Además, en un plano canónico, bueno, paralelo a un plano canónico, simplemente le estamos metiendo esta coordenada fija aquí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, que la intersección se ve reflejada en en el Y0. O sea, no entendí bien esa formulación. A ver, repíteme, por favor.
Vientos, Jorge Luis. A ver, repíteme lo que dijiste. Luis. Perdón, pensé que ya tenía el micrófono activado. En que la gráfica normal es pues X, Y, ¿Cuál es la gráfica normal? la gráfica de F me refiero, perdón. Ajá. Sí, cuando se intersecta con el P, hay que recordar que el P siempre tiene coordenada Y0. Entonces, al ser esa la única constante del plano, bueno, sí, la constante en la que se basa el plano, por así decirlo, esa constante va a obligar que se preserve ya que es intersección. Entonces, la intersección de la gráfica de F con el plano se ve reflejada pues en el Y0, ¿no? Si no, pues ya, dejémoslo así. No, es que no te entendí tu pregunta. O sea, No, no era pregunta, sino era, ah, entonces por esto pasa, bueno, se ve pensé que reflejado. ibas a decir algo más. Ajá, Ah, a ver, dime. no, ya. Ya acabo de decir que mi participación no fue útil. Gracias, Ya vas profe. a hacer drama. Qué barbaridad. Ya voy a ser Pancho. Sí, exacto, tu Ya se la sabe, especialidad. hasta se sorprende si ya saben. Lo aprendí de usted, profe. De dramáticos. Acabé torcido. Bueno, en este caso, como la F es continua, la L es F de X de Y0. Por eso es tal cual el corte de la función, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Y quién va a ser L de Y? ¿Quién va a ser L de Y por la continuidad? Dijo que era. Shit. A ver, espera. Pues era f de x 0, y, ¿no? Ajá. Y entonces, Su gráfica. el, bueno, ahora tengo que tomar un plano ortogonal a P, le voy a poner Q, ¿no? Ahora Entonces, sería la segunda dirección canónica, profe, por ser y. es la otra, ¿no? Entonces, aquí tienes el X0, Y0, y aquí estuvieran tus ejes, X, Y, Z. Ahora tenemos, no, o sea, sí, esta es la Y, pero lo dibujé mal. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, tomar este corte, ¿no? En este plano, ¿lo ven? O sea, es el segundo corte canónico en este punto. O sea que, o sea que este plano es el Q. Entonces, la gráfica, ¿quién es Q? Bueno, si Q es igual a qué plano. ¿Cómo son los vectores del plano Q? Son de la forma x0, X0, coma, y, coma, z, ¿no? ajá, en R3, Y es un real. Y y Z son reales. Ok. Y. Entonces, Q es un plano vertical paralelo. ¿A quién? ¿A qué plano? Pues al YZ, profe. Al plano canónico YZ, ¿verdad? La intersección de la gráfica de F con Q, o sea, el segundo corte canónico, Sería x0, y, L de y. ¿es igual a qué?
Sería los puntos de la forma x0, y, x0, y, coma L de y en R3. Muy bien. Tal que y es un real, ¿no? Tal que y es un real. En este caso, como f es continua, en este caso, por la continuidad de f, L de y es, pues ya lo había puesto aquí, f de x0, y. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora sí vamos al caso interesante, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo. Entonces, tomen la función, ejemplo, tomen la función f de xy que valga 1 cuando x por y vale 0 y 0 cuando x por y es distinta de 0. Ya hemos hecho varias veces este dibujo. Entonces, los ejes los está levantando a una altura de 1. El 1 está aquí. ¿Sale? Y en lo demás vale 0. ¿Está clara esta gráfica? Es el plano con unas ranuras sobre los ejes y esas ranuras las levantamos a una altura de 1. ¿Está claro este ejemplo? Simón, profe, se ve bien. Dale. Sí, profe. Es un ejemplo muy interesante. ¿Cuánto vale el límite iterado en el origen? Los límites iterados en el origen. Pues Raro, va, ¿no? ¿Eh? Eso ya está raro, ¿no? A ver. pues va a depender dónde quieras fijar una coordenada, ¿no? Vamos a ver quién es L de X. ¿Quién es L de X? Tienen que fijar una X y tomar el límite cuando la Y tiende a 0. Para eso se tienen que fijar en el corte. En el segundo corte canónico, en este punto. ¿Cómo les queda la función? Aquí lo que está variando, ahorita, para encontrar L de X, dejan fija la X. Acá están viendo las alturas de la F. Y están haciendo tender Y a 0. ¿Cómo se ve ese corte? Pues les da, no sé si estén de acuerdo en que ese corte les da esta función, que es la constante 0, salvo en el origen en donde vale 1. ¿Cuánto vale el límite de esta función cuando la y tiende a 0? Aquí están las y's, ¿eh? ¿Cuánto vale el límite cuando y tiende a 0? Ay, no me digan que se hicieron bolas. Me pongo nervioso. Estamos pensando, profe, y ya pusieron comentarios. 0, ¿verdad? La función va a valer 0 en cada punto. O sea, L de X es la constante 0. Como es la constante 0, ¿qué pasa cuando X tiende a 0? Pues da 0, ¿no? ¿Están de acuerdo?
O sea, sí, de ese paso sí, pero me puede volver a explicar. Bueno, me confundí un poco en cómo pasó del 3D a ese otro, bueno, a esa segunda gráfica en el paso de L de X. Ajá. O sea, para tú calcular L de X tienes que fijar una X y variar la Y. Eso quiere decir que te estás tomando este corte de la función. El Ah, segundo corte canónico aquí, y ahí te fijas cómo es la gráfica de la función. oh, ya. Así. Cuando la Y tiende a cero, la función tiende a cero. O sea, L de X es la constante cero. Ok, ok, Eh, si X es distinta de cero, L de X vale cero. ¿Están de acuerdo? Y como la L de X es la constante cero, este límite iterado pues vale cero. ¿Hasta aquí vamos bien? Además, el límite cuando y tiende a cero del límite cuando x tiende a cero de f de xy, ¿quién me va a dar? El límite cuando y tiende a cero de la función L de y. ¿Pero cuánto va a valer la función L de y? También cero. También cero, ¿verdad? También es la constante cero. Entonces, fíjense que los límites iterados, ambos existen, de hecho son iguales. Pero ¿qué onda con el límite de la función? Pues no va a tener el límite justo en el No origen. tiene límite, ¿verdad? Sí, porque no es continua. Lo dijiste mal. Para que tenga límite no tiene que ser continua. Ah, ok. Ok, ok. O sea, ¿Te lo dije acuerdas que puede tener límite aunque sea discontinua? continua. Sí, exacto. Bueno, eso. Ok, bueno. Entonces, este, entonces, ¿cuál es la pregunta relevante en esto? Lo voy a poner aquí. F no tiene límite en el origen. Aunque existen los límites iterados y son iguales. ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Entonces, eso nos dice que podemos tener límites iterados, pero no podemos asegurar que tenemos el límite de la función, ¿no? Ajá. O sea, pero aquí la cuestión es, entonces, ¿cuál es la relación entre que la función tenga límite en un punto y la existencia de los límites iterados y si son iguales o si son distintos? O sea, ¿sí? ¿Sí se ve para dónde vamos? ¿Puede repetir otra vez eso? Lo que Ajá. dijo lo que decir. Porque aquí el problema es, bueno, ok, ya, muy bonito, ¿no? Definimos límites iterados. ¿Y eso para qué, no? Ok, entonces le vamos a encontrar una relación con el límite de la función, ¿no? Pues sería deseable, ¿verdad? Ok, suena bien. Ya nos va a meter un teorema bien tosco. Bueno, o sea, hay que ver. Este,
En el caso de que la función es continua, ¿qué vimos? Pues que es fácil tomar esos límites iterados, bueno, las funciones, para Y tomar, de hecho, ¿quién? bueno, en una función de RNR, si De R2 en R, porque los límites iterados están definidos a partir de dos variables. pues prácticamente sería el límite. Es que primero, es que fijamos una, dependiendo de cuál sea el caso. Y eso se puede y podemos evaluar la función en ese punto en el que queremos, digamos, fijarlo. Bueno, no, más bien queremos tomar el límite porque la función es continua. Me hice bolas, pero O sea, más o menos pero era- la pregunta es, ¿qué me puedes decir de los límites iterados cuando la función es continua, en todo su dominio? Como en el ejemplo que vimos del paraboloide. pues que está fácil sacarlos. Pero tiene ese límite. A ver, Sería el límite cuando x tiende a x0, del límite cuando y tiende a y0, de f de x0, y0, ¿no? a ver. Si F es continua, en R2 ahorita le voy a poner así, porque ese fue el ejemplo que vimos. Entonces, ¿quién era este límite iterado? X0. ¿Te acuerdas que la L de X era, ¿quién era? F de X, Y0. Exacto. Pero este límite, ¿quién es? F de x0. Pues sí, ¿no? Fue el último que dije. ¿Y va a ser igual a quién? Shit. Pues al revés, ¿no? El límite cuando Y tiende a Y0 de F de X0Y, que esto es ¿quién? El límite cuando Y tiende a Y0 del límite cuando X tiende a X0 de F de XY, ¿sí o no? Así es. Eso mero. Ahora, es decir, en nuestro primer ejemplo, la continuidad de la F te garantiza la existencia de los dos límites iterados y además la igualdad de los dos límites iterados. ¿Necesito que sea continua en todo R2 o qué estoy utilizando aquí nada más? ¿Estoy utilizando que es continuo en todo? No, más bien que es continua en esos puntos, ¿no, profesor? ¿Solo en el punto? No. A ver, va otro ejemplo. F de XY igual a X cuadrada más Y cuadrada si XY está en Q cruz Q, o sea, en Q2, y 0 en el complemento. Otra vez el paraboloide de rejas, ¿no? Ajá. En el suelo de rejas. ¿Se acuerdan de esto, no? También está punteado atrás, pero no lo voy a puntear, si no, no se ve nada. Y luego abajo se ve como una malla, ¿no? ¿Se acuerdan de esta función? Profe, yo tengo una duda. Hey, Bueno, sabemos que para sacar los límites iterados, tomamos un corte en el punto, en una X o en una Y, diferente de X0 y Y0. se me cayó el 2 aquí. Ajá. O sea, tiene que ser
A ver, bueno, ahorita déjeme formular mi pregunta otra vez. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver qué pasa con los límites. Acuérdense que esta función es continua en el origen, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. Entonces, ¿qué onda con los límites iterados? En el origen. Vamos con los límites iterados en el origen. No te entiendo, Jorge Luis. Van dos. Lo del corte no te entendí y esto que dices ahorita tampoco. A ver, vamos con un límite iterado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Fijan una X y se fijan qué pasa en ese corte cuando la Y tiende a 0. ¿Qué va a pasar? Hay dos opciones. Si la X es racional, ¿cómo se va a ver el corte? Perdón, irracional, la función es la constante 0. ¿Se dan cuenta? Si X es irracional, entonces f de xy vale 0 todo el tiempo. ¿Qué pasa si la X es racional? ¿Cómo se va a ver el corte? Les debo una foto, ¿no? ¿Les mandé esta foto? Ah, no, esta sí está. Ya es viejita eso. Ok. Si X es racional, ¿cómo se ve el corte? Bueno, No mandó la foto. ¿no la mandé? ¿Nada más la tomé? Ah, sí. Le envió a sus otros grupos, profe. También se enojan cuando les mando estas indecencias. Profe, antes de que la vuelva a quitar, ¿puedo subir tanto la hoja para que yo le tome ese en mi pantalla? Vale, gracias, ¿eh? De nada. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora, ¿qué pasa si X es racional? Bueno, acuérdense que f de xy, a ver, la regla de correspondencia está aquí. Que la primer coordenada sea racional no quiere decir que todas las y van a usar esta regla de correspondencia. Porque va a depender, si la y es racional, la función va a valer esto. Y si la y si la y es irracional, la función va a valer 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a depender, le voy a poner aquí para fijar, si x0 están en racionales, f de x0, y es igual a x0 al cuadrado más y cuadrada. ¿De qué depende? Que la y sea racional para que tome este valor. Y va a valer 0 si la y es irracional. Entonces, ¿cómo se ve la gráfica, el corte? ¿Cómo se ve el corte? Pues como una función tipo Dirichlet, que vale 0 en los irracionales y es una parábola
Cuando es un racional, es una parábola subida la constante x0 al cuadrado, o sea, algo así. ¿Lo ven? Así queda el corte. ¿Se ve o no se ve? Oh, Simón, se ve bonito. Ahora podría, bueno, digamos, es como si definiera otra vez a la función, pero sería una función de R en R, ¿no? Y sería la parábola cuando esté en Q y el 0 cuando esté en los I, ¿no? Ajá. Ok. Igual ya podemos ir viendo que esa Bueno. cosa no sería continua. Ah, bueno, la parábola subida. No solo no es continua. ¿Qué onda con el límite cuando y tiende a 0 de f de x0, y? Eso no existe, ¿o sí? No existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la función L de X? L de X está definida solamente cuando la X es irracional, ¿lo ven? O sea, va de los irracionales a R. No está definida cuando la X es racional. Y cuando la X es irracional, L de X vale 0. Para toda X en I. Para toda X irracional. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Yo no entendí bien, profe, cómo la regla de correspondencia delimitó la L de X que tuviera dominio en I. Ajá, porque en el caso anterior, si la X es irracional, la f de X, y es la constante 0, ¿te acuerdas? Exacto, eso sí. Sí. Entonces el límite, cuando y tiende a 0, sí existe y es 0. Profe, una pregunta. Ahorita que vi la foto se me sonó raro, pero esa rayita que le puso al igual la puso de más, ¿verdad? No. Porque Esto quiere decir que es constante 0. Ah, ok. Vale, es que no sabía la anotación. ¿Sale? Okay. Sí, Cuando la X es irracional. vale. Cuando la X es irracional, la función a lo largo de un corte donde la primer coordenada es irracional, la función todo el tiempo vale 0, porque la primer coordenada es irracional. ¿Estamos aquí? No. Sí, profe. Entonces el límite sí existe y es 0. Pero cuando la x0 es racional, cuando tomamos este corte en un racional, el límite no existe. Ok. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar con la L de Y? Pasa lo mismo, ¿se dan cuenta? Está definido en los irracionales y es la constante 0 también. No existe límite, ¿no, Luis Manuel? No, pero eso ahí fue cuando lo tomó si X0 pertenece a Q. Pero yo me refiero, si X0 pertenece a I. Pues es esto de aquí, ¿no? Ah, ya. Ah, ya, entonces desde un principio, pues ya sería como una recta, ¿no? Pero punteada. Punteada. La L, ¿por qué? Tanto la L de X como la L de Y solo está definido en los irracionales. Ya.
Porque los límites no existen cuando X o Y son racionales. Ok, a ver. Déjame lo pienso unos minutos. ¿Ok? Ahora, fíjense que aunque L de X y L de Y no están definidas en todos los reales, el cero sí es punto de acumulación del dominio de ambas funciones. Cero está en el derivado de los irracionales. Entonces, existe el límite cuando X tiende a 0 de L de X y es 0, y existe el límite cuando Y tiende a 0 de L de Y y es 0. O sea que, ¿qué? Por lo tanto, ¿qué? Los límites iterados existen y son iguales. ¿Lo ven? Bueno, A ver, pero profesor, la cosa se puede poner más complicada. ¿Qué pasó? a ver, sí, bueno, a ver. Volví a pensar en eso. Pero aquí sí, X0, pues sí pertenece a los irracionales. Entonces, desde un principio, todo nos va a dar cero, porque al ser X un irracional, entonces no pertenece a Q2, ¿no? Ajá, y entonces usas esta regla de correspondencia. Ah, ya. Nos- entonces nos daría una línea recta el corte. Sí, ¿no? Mira, Ah, ya. Ok, gracias. ¿sale? Bueno, Sí. entonces, en este ejemplo, aunque la función está muy rara, o sea, está muy rara, muy rota, digamos, sí existieron los límites laterales y además fueron iguales. Pero a ver, miren. Chin, acá está. Ahora tomen la función, otro ejemplo. Tomen la función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada cuando x, y está en q cruz q, o sea, en q2, menos x cuadrada más y cuadrada cuando x, y está en i cruz i, o sea, en i2, y 0 en lo demás. Así. Chale, pero ¿qué es lo demás, profe? ¿Qué queda? ¿Qué queda? O sea, R2 se descompone en ¿qué? En Q cruz Q, que es Q2, unión, I cruz I, que es I2, unión, ¿quién falta? ¿El cero? ¿Mm? No, el origen está aquí, ¿no? ¿Qué puntos faltan aquí? QR, ¿qué significa eso? Q cruz I, ¿verdad? Unión. Muy bien. Entonces, más o menos, ¿cómo se ve esta gráfica? Pues es un Bueno, en Q paraboloide cruz Q, me queda otra vez este paraboloide punteado. hacia arriba. Luego le queda uno hacia abajo y un montón de puntitos en el suelo también. Exacto. Y luego me queda hacia abajo otro. Ese podríamos decir que tiene más puntitos que el de arriba, sí, ¿no? Sí, sí. Y una cernidora de cemento en el suelo. No, ya no queda cernido.
Entonces, ¿cómo es eso? Porque ¿cómo se ve Q cruz I unión I cruz Q? El otro. Pues ya se ven más como puntos Ya solo se ven como puntos. y ya no es una reja, cierto. ¿Por qué me lo tomé así? Porque ¿cuál es el dominio? O sea, fíjense que si X es distinta de 0, entonces L de X no está definido. ¿Lo ven? Porque no existe límite de los cortes. Si ustedes fijan una X aquí y se fijan en el corte a lo largo de esta X, ¿cómo se va a ver eso? Bueno, depende si es racional o es irracional, pero en ambos casos se va a ver como esto. Se va a ver En como... ambos casos se va a ver como esto. ¿Y no va a salir la parábola hacia abajo, profe, también? Depende de qué. ¿De qué puntos tú tomes, no? Más bien. Ajá, por ejemplo, si la X0, si cuando fijas X es irracional, se va a ver hacia abajo esto. Porque la parábola la vas a ver del lado hacia abajo por esta parábola, por este paraboloide punteado verde. Pero si la X0 es racional, se va a ver para arriba. A ver, déjame hacer esos dibujos. Si X0 está en Q, entonces, cuando la Y sea racional, se va a ver la parábola hacia arriba. Pero cuando la Y sea irracional, van a estar aquí abajo. Y si la X0 es irracional, ¿cómo se va a ver? Cuando la Y sea irracional también, se va a ver la parábola hacia abajo. Y cuando la X sea racional, cuando la Y sea racional, se va a ver el punteado aquí. ¿Lo ven? En ningún caso existe el límite cuando no existe el límite cuando Y tiende a 0 de f de x0, y. No existe. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se mira. O sea que fuera del origen, fuera de cuando x es distinta de 0, la L de x no está definida. Entonces 0 no es punto de acumulación de L de x. Entonces no están definidos los límites iterados porque no se pueden, porque estas funciones auxiliares L de x y L de y no están definidas de manera que el punto en cuestión sea punto de acumulación de los dominios de L de x y de L de y. Entonces, simplemente los límites iterados no están definidos. Lo pongo aquí. No están definidos los límites iterados. ¿Sale?
tampoco sus límites normales están definidos, ¿o sí? Ah, pero f es continua en el origen. Sí, sí, cierto. No solo existe límite, sino que es continua en el origen. Qué loco, ¿no? Simón. ¿Y el límite en el origen es 0? Sí, porque es f de 0 vale 0, ¿verdad? Ok. Entonces, este ya no jaló como en el pasado, en el que los límites iterados sí te daban lo que querías, ¿no? Igual 0. O sea, aunque la función tiene límite en el origen y hasta es continua, no podemos asegurar que están definidos los límites iterados. Ok. Ahora, pero la pregunta sería, si existiera el límite de f en el punto en cuestión y estuvieran definidos los límites iterados, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué necesitamos para que estén definidos los límites iterados? Que ciertos puntos sean puntos de acumulación de L de X y de L de Y. Entonces, les pregunto, ¿todo se simplifica si la función f tiene límite en todos los puntos de una vecindad del vector x0, y0? Porque entonces las funciones L de X y L de Y van a estar definidas. Aunque no necesitamos que estén los límites en todo el abierto. Realmente, ¿dónde necesitamos que existan los límites? Vean. ¿Qué necesitamos para que los límites iterados estén definidos? Ajá. Entonces, necesitamos que x0 sea punto de acumulación del dominio de L de X. Pero necesitamos que sea punto de acumulación de esta cosa. ¿Para qué? Para que para que se pueda analizar el límite cuando x tiende a x0 del límite cuando y tiende a y0 de f de xy, que esto es el límite cuando x tiende a x0 de la L de X. Porque claro, si x0 es punto de acumulación de la función auxiliar L de X, esto ya está definido. ¿Puede o no puede existir? O sea, que esté definido no quiere decir que exista. Simplemente que se cumple la primera condición para poder analizar el límite de la función L de X. Para poder analizar el límite de una función de RNR, necesitamos que este punto sea punto de acumulación de la función que aparece aquí. ¿Está claro? Y necesitamos que Y0 sea punto de acumulación del dominio de L de Y. Para que se pueda analizar el otro límite iterado.
¿Sale? Entonces, ¿qué opciones tenemos para garantizar eso? Esto es lo mínimo que necesitamos. ¿Sale? Pero bueno, esto queda garantizado con que la función tenga límite en todo, o sea, en todo un... A ver, lo voy a escribir así, mira. A ver. ¿Podemos garantizar lo anterior? De diversas maneras. Uno, existe el límite de f para toda xy en D abierto y el punto x0, y0 está en D. O sea, tienen un conjunto abierto D, x0 está allá adentro y la función tiene límite en todos los puntos. No, Jorge Luis, porque las funciones auxiliares son de una variable. Chécalo, por favor. Este es el chiste. El chiste de las funciones auxiliares es que son de una variable. ¿Sale? Bien. Ahora, esta es una manera, que es como lo más fácil, ¿no? 2. No necesitamos que exista el límite en todo el abierto. Podemos tomar que x0 sea punto de acumulación del dominio y solamente que existe el límite en todos estos puntos. En la cruz, sin el centro de la cruz, y ese punto es el x0, y0. Si f tiene límite en esta cruz sin el centro, va a estar definida la L de X y la L de Y. ¿Lo ven? ¿Quién es esta cruz? Le va a poner C a la cruz sin el centro, la cruz perforada. ¿Quién es la cruz perforada? Pues es el conjunto de puntos de la forma x0, y0 más h veces e1 tal que h es distinta de 0. Unión, ¿quién? Con eso le pegué los segmentos de acá, ¿verdad? Y le uno los segmentos verticales, que es x0, y0 más h veces e2, tal que h es distinta de 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, si existe el límite de f en cada punto de la cruz perforada, los límites iterados se pueden analizar. Ay, ya está aquí muy feo. Los límites, no digo que existan, sino que se pueden analizar. Analizar, ya. Me quedó todo horrible ahí, ni modo. Se me acabó la hoja.
Ahora, ¿a fuerza necesitamos esto? Tampoco, porque no necesitamos que exista el límite de la f en cada uno de estos puntos. Solamente necesitamos que a lo largo de los segmentos verticales estén definidos los límites de los cortes canónicos en la primera dirección canónica y que exista el límite de la función direccional en la segunda dirección canónica en estos otros puntos. Con que existan estos límites direccionales, ya se puede estudiar los límites iterados. ¿Sale? Entonces, para no meternos en tanto detalle y que resulte tan complicado, simplemente vamos a, para nosotros vamos a simplificarlo diciendo que las funciones auxiliares están, o sea, lo primero que dijimos, ¿no? Lo primero que dijimos era, ¿dónde está esa hoja? Esto, ¿no? Que estas cosas, o sea, que las coordenadas del punto sean puntos de acumulación de las funciones auxiliares. ¿Sale? Y ahora ya viene el teorema. Entonces, teorema. Sea f una función de un dominio en R2 a R. X0, Y0. Ay, esto va sin rayita, ¿eh? X0, Y0. Punto de acumulación de D, tal que X0 es punto de acumulación del dominio de L de X y Y0 es punto de acumulación de la L de Y. ¿Sale? Ahorita lo voy a dejar así, porque eso es lo que necesitamos. Si existe el límite cuando XY tiende a X0, Y0 de f de XY y es L, chin, va a aparecer a las funciones. No me gusta esta L. Le voy a poner otro. A. El límite es A. ¿Sale? Pues le hubiera puesto el vector, profe. No, porque son reales. Real. ¿Sale? Ah, le pongo A. ¿Pero qué problema tenía en ponerle? En que se puede confundir con las funciones auxiliares de los límites iterados. Oh, Simón. Bueno, sí. Si existe límite, entonces existen los dos límites iterados y son iguales. Y aquí el chiste es que obviamente no se vale el regreso. Ya vimos por qué, ¿verdad? Sí, pues el caso de hace rato, en el de... La cruz. Exacto. ¿Sale? Bien. Ok. Ya no me va a dar tiempo de hacer la prueba, pero esta implicación es sencilla. Porque obviamente que existe el límite de la función en X0, Y0, utilizando la métrica, obliga a que
a que tanto L de X como L de Y de veras se tengan que pegar al valor de A. ¿Sale? Ahora, ¿por qué se los quería dar y que ya tuviéramos hecho este video? Porque esto, sobre todo para integral, se va a utilizar mucho. Porque, como se podrán imaginar, a la hora de integrar funciones de R2 en R, vamos a tener que hacer algo parecido a lo que se hizo en la integración de funciones de R en R, pero en 2 coordenadas. Entonces, ahí van a salir de manera natural estos límites dobles. Y si hubo detalles que se les escaparon aquí, no se angustien. Ya saben que esto no viene en el examen. ¿Qué es lo importante? Una cosa que sí les debe de quedar clarísimo, que hay que tener cuidado con los límites dobles, ¿verdad? ¿Eso sí está claro? No entiendo cómo límites dobles, profe. ¿Sí? Esto es un límite doble. O sea, un límite iterado. Es Es lo que- límite de un límite. Sí, pero checa que es límite de un límite. Ok. Ok. Ya lo entiendo. ¿Sale? Igual, no me acuerdo en qué cursos, pero yo creo que esto también en actuarial se utiliza, los límites dobles se utilizan en varios lugares. Porque puede haber series dobles, por ejemplo. ¿Sale? La moraleja es que hay que tener cuidado con los límites dobles. ¿Va? Ahora, estando definido las funciones auxiliares para los límites iterados, el que existe el límite de la función, eso ya te controla bastante bien. Entonces, esto de los límites iterados es una forma, uno podría pensar que es una forma rebuscada de analizar el comportamiento de una función de 2 variables, de una función real de 2 variables. Y uno dice, oye, ¿para qué sirve esto? Si este teorema solo da una implicación. Bueno, está bien porque ¿qué pasa si los límites laterales, perdón, si los límites iterados son distintos? Con eso ya tienes para ver que el límite no existe, ¿verdad? ¿Y nos va a dejar usarlo? No. Sí. ¡Oh! Nada más tienen, o sea, ¿cuál es el problema, Gabriel? Nada más, no, en la guía viene cosas de límites iterados, no me acuerdo. Así es, Luis Manuel. En la guía viene cosas de límites iterados, según yo no. ¿Viene? Sí, en la primera pregunta. Muy ¿A mal. poco? Muy Mira, mal. ya no me acordaba de saber, déjame checar. Ya ves, eso nos desanima de las guías. ¿Por qué? Ok. Bueno, pero ya saben que eso no viene en el examen, ¿ok? No, pues mejor lo intentan, ¿no, Miguel? No, porque ya podían hacer todo lo demás, Luis Manuel. No.
¿Ya mandó esa foto, profe? No, ahorita. Ok. A ver, lo voy a poner aquí para que lo vean. Ojo. Los de límites iterados no vendrán en el examen. Pero hagan los ejercicios de la guía con eso, pues para que le vayan agarrando. ¿Sale? Bueno. Ya paro la grabación, profe. Pues sí, creo que sí.